Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes. En este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este episodio volveremos a hablar de Pemex, pero en esta ocasión está involucrada Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, y personajes clave en el caso de corrupción de Odebrecht. Analizaremos la disminución de la pobreza que publicó el INEGI para contrastarlo con los lujos que se dan algunos de nuestros funcionarios públicos y entender por qué es importante saber el salario de los dirigentes de los partidos políticos. Y terminaremos con el descarrilamiento de esta semana del Tren Maya. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? O como les gusta a nuestros amigos de Oaxaca, tu mezcal. Disfrútalo y acompáñanos. Hoy abrimos este brunch con un platillo bastante conocido: el uso de recursos públicos como si fueran banquetes privados. Una nueva pieza se suma al rompecabezas del caso Pemex, que en varias ocasiones ha estado envuelto en escándalos graves y que en Mexicanos contra la Corrupción les hemos seguido la pista. Ahora es Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, que colocó en un cargo estratégico a Eric Alexandro Núñez Albarrán, exauditor de Pemex Exploración y Producción, quien ocupaba ese puesto justo entre 2019 y 2021, años en que se habrían entregado sobornos a funcionarios para desbloquear contratos. Entre los regalos hay relojes de lujo, bolsas Louis Vuitton y más de $150,000 en efectivo. ¿Y quién es el jefe de Núñez Albarrán? Pues es Leonardo Cornejo Serrano, ni más ni menos que uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya, el personaje clave en el caso Odebrecht, acusado de recibir millones de dólares en sobornos cuando era coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto y luego director de Pemex. Esta historia se cuece a fuego lento, y para hablarnos más a fondo está con nosotros Iván Alamillo. Iván, te escuchamos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, cobijó en su administración al extitular de Auditoría Interna de Pemex Exploración y Producción, ligado con sobornos revelados la semana pasada por Estados Unidos. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación en contra de dos empresarios mexicanos que residían en Texas, Alejandro Rovirosa y Mario Ávila. A ellos los acusa de haber sobornado o de haber presuntamente sobornado a 3 altos directivos de Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2021. En la acusación a la cual tuvimos acceso, se puede leer que estos dos empresarios habrían sobornado a un funcionario extranjero que en la acusación se describe como un auditor senior de Pemex Exploración y Producción. Durante la época en que estos sobornos habrían dado a este funcionario, ese cargo lo tenía Eric Núñez Albarrán, quien ahora trabaja con Rocío Nale en la Secretaría de Obras de Veracruz como director interno para atención a órganos fiscalizadores. Su cargo en el gobierno de Veracruz es clave, ya que si algún órgano fiscalizador, como la Auditoría Superior o el órgano de fiscalización de Veracruz, llegara a auditar la Secretaría de Obras, Eric Núñez Albarrán es el encargado de recopilar y entregar la información a los órganos auditores. En la acusación de Estados Unidos se puede leer que este gerente senior de Auditoría Interna asignado a Pemex Exploración y Producción habría recibido una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de lujo para que este destrabara una auditoría que bloqueaba pagos de un contrato que mantenía las empresas de los dos empresarios mexicanos acusados con Pemex Exploración y Producción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino los celulares de estos dos empresarios mexicanos y obtuvo chats de WhatsApp en donde se lee con mucha claridad cómo le daban moches a estos funcionarios. En uno de estos chats se lee, por ejemplo, cómo el empresario Mario Ávila habla con el funcionario senior de auditoría de PEP, en donde le dice que el paquete ya estaba llegando a Campeche, refiriéndose a un soborno en efectivo o en cash que estaría llegando al aeropuerto de esa localidad. Núñez Albarrán fue designado como director general de atención a órganos fiscalizadores de Veracruz en enero de este año, y su jefe directo o su superior jerárquico es nada más y nada menos que Leonardo Cornejo Serrano. Cornejo Serrano fue el brazo derecho de Emilio Lozoya cuando este era director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. Y no solo eso, Cornejo Serrano también estuvo involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, ya que habría recibido en al menos 46 ocasiones a Luis Antonio de Meneses Güell, quien en ese entonces era el director de Odebrecht en México. Actualmente, Leonardo Cornejo Serrano es el secretario de Obras Públicas de Veracruz, y como su subalterno tiene a Eric Núñez Albarrán, quien habría recibido los sobornos de estos dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos.
Gracias, Iván. Nos queda claro lo importante que es saber quiénes manejan los recursos públicos de nuestro país. Y como en un buen brunch, no basta que el plato se vea bonito. Lo que importa es de qué está hecho y quién lo preparó. Vamos a otro tema que endulza un poco el paladar. Esta semana, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, nos trae un análisis que vale la pena degustar con toda la calma. La buena noticia es que la pobreza en México disminuyó gracias a la política salarial del gobierno de López Obrador. Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos. Esto lo sabemos por la nueva medición del INEGI, que ahora cumple una función que antes hacía el Coneval. Eso sí, el pastel no creció, pero al menos se repartió mejor. Si escucharon el episodio pasado, recordarán que también hablamos sobre este tema, pero destacamos las deudas pendientes del gobierno, especialmente en el acceso a servicios médicos. Hoy, María Amparo nos ayuda a entender qué falta para que esta mejora no sea solo temporal, sino sostenible y realmente beneficie a más mexicanos. Si los gobiernos de la 4T pueden presumir algún logro, ese es el de la reducción de la pobreza. Con todos los asegúnes de los críticos, con todos los argumentos que se puedan esgrimir, el hecho puro y duro es que la pobreza sí disminuyó. El pastel se repartió mejor, aunque no creció, y la política salarial de López Obrador, seguida también por Claudia Sheinbaum, funcionó dando al traste con el mito de que el alza de los salarios siempre tiene un fuerte impacto inflacionario. Imposible desmentir que los salarios mínimos subieron 151% en términos reales, que Peña Nieto los dejó en 88 pesos y Andrés Manuel López Obrador los entregó en 249 pesos, o también que 13.2 millones de personas han salido de la pobreza. Importantísimo hallazgo también es que la explicación de la disminución de la pobreza se deba fundamentalmente al incremento de los ingresos por trabajo y en mucha menor medida, aunque usted no lo crea, a las transferencias en efectivo. Estas desde luego juegan un papel político muy importante, pero no el que se les ha atribuido en términos de la mejora económica de los mexicanos. Entre 2018 y 2024, el número de personas en pobreza a causa de los ingresos disminuyó de 50% de la población a 35%, o sea, de 62 millones a 46 millones. Estas buenas noticias deben de reconocerse, sí, pero no llevar a la complacencia. Junto con la irrefutable disminución de la pobreza, todavía hay 38.5 millones de personas con alguna carencia, sea educativa, de salud, de vivienda o de alimentación nutricional. En particular, en México hay 44 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso a ningún sistema de salud. Hay focos rojos, señalo 3. El primero es el de la movilidad. La posibilidad de que una determinada persona supere su situación socioeconómica de origen es casi nula. Los que nacen pobres se quedan pobres. No hay país que haya superado la pobreza sin educación y salud. El segundo foco rojo que detecto es que los programas sociales están dejando de llegar a los más pobres. En 2018, el 80% de los hogares con menos ingresos recibían programas sociales. Ahora, solo 58% de los hogares los reciben. En cambio, el 5% de los mexicanos y mexicanas más ricos pasó del 5% al 20% en cobertura. El tercero y último es que el problema de la pobreza requiere un enfoque estructural que incluye el crecimiento, porque sin crecimiento no hay un pastel más grande que repartir, y lo que se requiere repartir en este país es riqueza, no pobreza. Incluye también, desde luego, este enfoque integral una hacienda pública que haga viable el crecimiento de los ingresos y los servicios públicos que debe brindar el Estado por obligación constitucional. Incluye, finalmente, crear las condiciones para formalizar a casi la mitad de la población trabajadora. En estos frentes, la 4T debería de trabajar y no quedarse con el logro de haber reducido la pobreza. Les recordamos no perderse la columna semanal de María Amparo Casar, que se publica en contralacorrupción.mx. Saber que millones han salido de la pobreza es una gran noticia, pero también es fundamental ver lo que falta: salud, educación y oportunidades reales.
pues mientras algunos apenas disfrutan del incremento al salario mínimo, otros llevan una vida lujosa sin que se entienda bien cómo lograron tal patrimonio, como es el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y ahora secretario de organización de Morena. Resulta que Andy viajó a Tokio en plan de magnate con lujos exorbitantes como el pago de una cena de 47,000 pesos. Sí, una sola cena. Para desmenuzar esta historia nos acompaña el periodista Juan Omar Fierro, quien junto a Sebastián Barragán publicó esta investigación en Aristegui Noticias. Juan Omar, bienvenido. Te escuchamos. Sobre esta nota que hicimos de la factura revela lujos ocultos de Andy López Beltrán en Tokio. Lo que queremos decir es que obtuvimos esta factura por una fuente que a su vez la obtuvo y nos la reenvió. Nuestro trabajo fue verificar con el hotel la autenticidad del documento y todas las vías por las cuales llegó a nuestras manos. Es decir, que tenemos el seguimiento desde que se genera en el hotel hasta que llegó a los correos de redacción en Aristegui Noticias. Y bueno, ¿qué dice la factura? Pues que durante su viaje a Japón en el hotel Okura Tokio, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, se alojó en la habitación 3205 de la Torre Prestige de este conocido hotel. Además, fuimos muy enfáticos en que la carta de Andy López Beltrán para negar que hubiera pagado 22,000 pesos por cada noche de descanso en ese establecimiento, pues revelaba primero una verdad que él quería decir, pero también esa carta ocultaba otras verdades, ¿no? Y esas otras verdades tenían que ver con los lujos de los cuales no habló. Y así es como supimos que el actual secretario de organización de Morena gastó en una cena más de 47,000 pesos en uno de los restaurantes del hotel. Hay que decir que el costo de esa cena supera la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43,957 pesos. Con las facturas que llegaron a nuestras manos, que en realidad son 2 facturas, también podemos saber que Andy López Beltrán tuvo una estancia de 14 días en la ciudad de Tokio. Con la factura podemos acreditar que Andy López Beltrán gastó 1,405,530 yenes durante estos 14 días en Tokio. Y después, convertidos a pesos mexicanos, son 177,067 pesos. Es decir, que habría gastado, si sumamos su percepción quincenal de 43,000 pesos, se habría gastado aproximadamente lo de 4 quincenas o 2 meses en apenas 15 días. Ahí hay un déficit que contrasta mucho con el discurso de austeridad que tiene el partido Morena. En las cosas que dijo Andy López Beltrán sobre su viaje a Tokio, pues destaca que había dicho que la noche le había costado 7,500 pesos y que incluía el desayuno. La factura sí dice que cada noche cuesta 60,500 yenes. Una llamada telefónica nos ayudó a confirmar ese costo y además, pues ya en pesos mexicanos estamos hablando de 7,630 pesos mexicanos. Es decir, un poco más de 100 pesos de los que él había dicho. Bueno, ese es, digamos, otro elemento que nos da pues certeza sobre la factura y sobre su autenticidad. Pero bueno, lo que decíamos es que justo en esta factura hay otros gastos que Andy López Beltrán, por supuesto, que nos dio a conocer en su carta, como esta comida de 47,000 pesos, ¿no? Y bueno, otros consumos que tampoco se dieron a conocer están en estas 2 facturas. La primera factura abarca del 15 de julio de 2025 al 29 de julio y muestra un gasto total de 500,410 yenes, equivalentes a 63,000 pesos mexicanos. Esta primera factura cubre cargos como servicio al cuarto, un paquete de fitness y spa, 4 servicios de minibar y un servicio de lavandería. La segunda factura abarca del 22 al 28 de julio y es por 905,120 yenes, equivalentes a 114,000 pesos. En este caso, además del cuarto, se cobran servicios de minibar, restaurantes y un cargo adicional por el envío de objetos perdidos para su recuperación, que no sabemos exactamente qué fue eso. Pero bueno, en la segunda factura es donde vienen todos los consumos de restaurantes, del que ya adelantábamos el costo de uno, que es el 22 de julio. Andy López Beltrán comió en el restaurante Sasanka, que está especializado en comida japonesa sobre plancha de hierro. Todos hemos visto a los cocineros japoneses cocinar justo las carnes o algunos platillos sobre una plancha de hierro y es algo que es muy popular y espectacular
particular. Ese día López Beltrán se gastó 377,600 yenes, es decir, 47,627 pesos mexicanos. Ese es solo un consumo en este restaurante Sasanka. El 25 de julio, otra cuenta de Andy López Beltrán, ahora en el restaurante Yamasato, también especializado en comida japonesa. El consumo ese día fue de 74,000 yenes o 9,000 pesos mexicanos. También hay otros dos consumos en el restaurante Orquídea y Orquídea Bear, que ahí son, digamos, gastos más normales. 12,700 yenes el día 25 de julio, que son 1,600 pesos mexicanos, y 13,000 yenes el 27 de julio, que son 1,639 pesos mexicanos, ¿no? El restaurante y el bar Orquídea están especializados en cócteles. Por el spa pagó cerca de 30,800 yenes, un poco más de 3,800 pesos, y por la lavandería fueron 35,000 yenes o 4,500 pesos mexicanos, ¿no? Ya en cifras aproximadas. Y bueno, recordar que todo este caso comenzó a partir de la publicación del periodista Claudio Ochoa de Latinus, que en el 26 de julio publicó las primeras fotografías de Andrés Manuel López Beltrán en el Hotel Okura de Tokio, y él iba acompañado con el diputado federal Daniel Asaf, quien fue ex jefe de ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nuestra labor fue hacer todas las verificaciones. Por ejemplo, constatamos que los restaurantes de este hotel se llaman como efectivamente aparecen en las facturas. Hicimos las sumas que se ven ahí, incluyendo la deducción de impuestos, y pudimos acreditar que correspondían. Ahora circula una supuesta tweet de que habría sido generada con inteligencia artificial y que las cifras no coinciden, pero bueno, eso pasa cuando la persona que hace este tipo de ejercicios pues no se pone a analizar dos facturas y quiere hacer la cuenta como si fuera una sola factura. El ejercicio de nosotros fue verificar de principio a fin tanto, digamos, la cadena de custodia para asegurarnos de cómo se generó estas facturas o cómo se generaron, como la autenticidad del documento, que bueno, ha pasado ya una semana de que Aristegui Noticias lo dio a conocer, y la mejor prueba de que es un documento auténtico es que Andrés Manuel López Beltrán nunca salió a desmentir lo que nosotros publicamos el domingo pasado. Gracias, Juan Omar. Es increíble cómo Morena sigue predicando el discurso de austeridad cuando actores clave hacen todo lo contrario. Pero esta historia no se queda en un viaje, pues también revela una falla estructural sobre cómo se manejan los recursos dentro de los partidos políticos. Aquí abro con una pregunta. ¿Realmente es posible saber el salario de los dirigentes de los partidos políticos y entender así si esos salarios alcanzan para los lujos que se dan, y si no, de dónde consiguen el dinero para vivir como reyes? Para hablarnos de la importancia de la rendición de cuentas dentro de los partidos, nos acompaña Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Bienvenido, Leonardo, te escuchamos. ¿Cuánto gana Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho a raíz de la información periodística que nos ha mostrado que en un solo viaje a Japón se gastó más de 177,000 pesos en cenas de lujo y habitaciones de hotel, también de 5 estrellas. La información de cuánto gana debería ser pública. ¿Por qué? Porque recibe dinero público al ser un funcionario de los partidos políticos. De acuerdo con la ley de transparencia, toda la información de los partidos políticos debería ser pública, transparente y accesible para los ciudadanos. Sin embargo, no es así. ¿Dónde debería estar esta información? De entrada, en 2 lugares. Primero, en las páginas de internet de los propios partidos políticos. En sus sitios de transparencia debería encontrarse toda la información sobre sus finanzas. Y además, en la Plataforma Nacional de Transparencia, que si bien ya no es administrada por el INAI, dado que desapareció, sigue siendo el lugar donde la ley mandata que tienen que estar publicada su información. Antes, el INAI era la institución con la cual podíamos quejarnos y las podía obligar a entregar la información, tanto si no estaba publicada, como si se negaban a entregarla mediante solicitudes de información de los ciudadanos. Sin embargo, desde su desaparición, esta obligación se atomizó y ahora hay múltiples instituciones que son las encargadas. Transparencia para el Pueblo no hace lo que hacía el INAI, porque solamente se encarga de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal, es decir, las que son alrededor de la presidencia. En el caso de los partidos políticos, ahora esta obligación está en el Instituto Nacional
Electoral, que es quien debe obligar y sancionar a quien no cumpla con sus obligaciones de transparencia. Morena no es el único partido omiso. Resulta que el Partido Verde, que también forma parte de la coalición de gobierno, es otra de las instituciones políticas que no presenta la información de cuánto ganan sus dirigentes. En este caso, se trata de Pilar Guerrero Rubio, que es su secretaria ejecutiva, y por parte de Morena, Luisa María Alcalde Luján. No sabemos cuánto ganan. En el caso de los secretarios de organización, como Andrés Manuel López Beltrán, tampoco contamos con esa información y tampoco la de Francisco Elizondo Garrido, que es el secretario de organización del Partido Verde. Sin embargo, podemos tener una aproximación de cuánto gana Andrés Manuel López Beltrán a través de la información que curiosamente sí estaba transparentada el año pasado. El secretario de organización de Morena en 2024, que es el que ahora es diputado, José Alejandro Peña Villa, tenía un salario neto de 67,000 pesos mensuales. Esa información sí estaba cargada en la PNT cuando todavía existía el INAI. Nuestra mejor aproximación es que Andrés Manuel López Beltrán gana como mínimo 67,000 pesos mensuales. Esto nos podría ayudar a explicar cómo podrías pagar una noche de hotel que costara efectivamente 7,000. Sin embargo, como esta información no es pública, la especulación ha dominado una parte de la opinión pública. Pero lo que es importante es recordar que esa información no debería ser secreta. No deberíamos estar especulando cuánto gana. Deberíamos saber con precisión cada peso y cada centavo que recibe. No solamente Andrés Manuel López Beltrán, sino todos y cada uno de todos los funcionarios partidistas. En una revisión del resto de las instituciones, también tenemos datos interesantes, como que por ejemplo, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, o Alberto Anaya, el coordinador nacional del PT, declaran tener una remuneración neta de 0 pesos. Como unos seres altruistas, no cobran nada por hacer este trabajo. Los únicos que sí reportan tener información son el titular del PAN, Jorge Romero Herrera, con una remuneración mensual de 85,705 pesos, y Movimiento Ciudadano, cuyo coordinador nacional es Jorge Álvarez Maínez, con un salario de 94,907 pesos. Entonces, en resumen, tenemos algunos funcionarios que no nos dan nada de información, algunos que declaran tener 0 pesos y otros que sí lo tienen. Hay que recordar que todos y cada uno de los partidos deberían entregarnos esa información y no deberíamos estar peleando por ella. Sin embargo, ahora que han modificado el esquema de transparencia el gobierno federal y que tenemos una nueva lucha por datos que creíamos que ya teníamos ganados, tenemos que volver a empezar por el principio, y es recordar que tenemos derecho a conocer todo lo que se hace con nuestro dinero. Cada peso y cada centavo que está en manos de los partidos políticos, tenemos la obligación y el derecho de consultar esa información. Gracias, Leonardo. Lo que no se publica se oculta, y lo que se oculta se normaliza, algo que como sociedad no podemos permitir. Y para nuestro último croissant informativo, no podemos dejar de hablar del descarrilamiento del Tren Maya. Esta semana, un vagón del convoy se salió de la vía Izamal-Yucatán. Afortunadamente no hubo víctimas, pero las alarmas sonaron. El megaproyecto ha sido criticado desde un inicio por la destrucción ambiental que ha supuesto, por las dudas sobre la necesidad real de un tren en la zona, por su improvisación, pues las rutas originales han tenido que ser modificadas por una mala planeación y ahora pocas paradas quedan cerca de los puntos principales de flujo de personas. Y también ha sido criticado por el sobrecosto que ha supuesto y el poco retorno de inversión que está generando, ya que muy pocas personas lo utilizan, y menos mal, o este accidente podría haber cobrado vidas humanas. La obra se vendió como símbolo de progreso. No hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya, nada. Que es una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria. Pero arrastra dudas, omisiones y ahora fallas. Recordemos que en marzo de 2024, el medio Latinus publicó unos audios donde se escucha una conversación entre Pedro Salazar Beltrán, primos de los hijos del expresidente López Obrador, y Amílcar Olán, el íntimo amigo de ellos, donde hablaban de cómo harían negocios vendiendo la piedra balasto sobre la que se colocan las vías del tren. Y aquí viene la frase más dolorosa y grave de todas. Se escucha cómo dicen: cada 3,000 metros cúbicos para su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. ¿Lo pueden creer?
es que en ese chiste podríamos estar hablando de la vida de personas. Para contarnos más sobre lo que implica este accidente en todos los sentidos, está con nosotros el activista Guillermo de Cristi. Guillermo, adelante. A nosotros no nos alegra el percance que estuvo en la estación del tren, en donde por un lado se dice que se descarriló y por otro lado se dice que es simplemente una incidencia en las vías o como le quieran llamar. Finalmente, pues nosotros creemos que después de tener una obra que ha costado 3 veces más de lo que se prometió, $500 millones de pesos, y después de un año de haberse inaugurado, pues lo que menos se debería de tener es ningún tipo de percances, ¿no? ¿Esto de qué nos está hablando? Bueno, pues de que es una obra, como todos lo sabemos, opaca y no tuvo ningún tipo de estudios, y pues toda su obra se ha ido realizando de forma totalmente opaca y mucho al vapor, ¿no? Todos sabemos que esta obra pues obedece más a un tema político que a un tema realmente de conectividad o a un tema realmente de bienestar social, como se nos ha querido vender. Y pues este tipo de temas que van saliendo poco a poco, porque hoy pues este problema con los trenes, pero pues al menos van 6 problemas que se han ocasionado con vías y se tiene el recuento aproximadamente de 60 muertes de trabajadores a lo largo de la construcción del mal llamado Tren Maya. Y pues con esto nos vamos dando cuenta que poco a poco pues la verdad, la opacidad del proyecto pues sale poco a poco, ¿no? Nosotros dimos cuenta a lo largo de estos años pues algunos de los vicios ocultos que se tienen en la construcción, ¿no? Cuando se reventaron camisas de acero y llenaron los partes del acuífero con grandes cantidades de concreto, cavernas que también se vieron afectadas con los derrames de concreto, pues son apenas unos ejemplos muy pequeñitos de lo que ha ocurrido en alrededor de 15,000 pilas de concreto y acero a lo largo del Tren Maya. Sí, las autoridades en su momento acudieron a hacer la remediación, como ellos le llaman, pero ¿cuántos otros tantos lugares habrá con este tipo de vicios que pues no se resolvieron? Pues porque nadie los dio a conocer o porque sencillamente es imposible darse cuenta que existen este tipo de temas, ¿no? Nosotros sabemos por pláticas con los mismos ingenieros de las obras pues que hay una gran cantidad de vicios, que no se cumplieron las características mínimas de calidad en algunas de las pilas, hay notas de falla de pilas y de estructuras que pues obviamente no salen a la luz pública, pero nosotros sabemos que eventualmente y con el tiempo y con la disolución tan continua del suelo kárstico aquí, que eventualmente vamos a tener subsidencias y tendremos algún otro tema que no quisiéramos lamentar. Gracias, Guillermo. Un caso más que demuestra cómo la rendición de cuentas sigue siendo un pendiente. La transparencia es un derecho que no podemos dejar de exigir. Y si la construcción del Tren Maya es un tema que te interesa, te recomendamos escuchar el podcast Aquí no cabe un tren. Con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.